Hello. Hey, oh, ¿qué echa para aquí? Sí, sí. Buenos días para todos, mi nombre es Camila Esther Yepes Sánchez, soy estudiante de grado 11 en la Institución Educativa Rural San Miguel del Tigre. El día de hoy les voy a explicar y a dar a conocer un poquito cómo son los funcionamientos de los pozos para la extracción de petróleo en el municipio de Yondó, Antioquia. Acompáñenme. Primero, como pueden observar, se prepara un terreno grande, suficiente para que tenga la capacidad de entrar un equipo con suficiente maquinaria pesada para hacer la perforación. Como pueden observar al frente, esto es una bomba que se encarga de la constante extracción del petróleo para que no tenga que estar entrando el equipo frecuentemente. El petróleo, la bomba lo extrae del suelo y pasa por esos tubos hacia la planta de refinamiento. Bueno, si continuamos, más adelante podemos observar que en este pozo no solamente se encuentra la bomba, sino que también anteriormente existió otro pozo que actualmente se encuentra en abandono. ¿Cómo sabemos que un pozo está en abandono? Porque podemos observar que se encuentran en ellos una lápida. ¿Por qué hay una lápida? Para indicar que el pozo en efecto está abandonado y que ya no tiene petróleo o ya no se debe extraer más. Como podemos observar, es otro terreno también considerablemente grande. Podemos observar una cuneta en el suelo. ¿Para qué es esta cuneta? Esta cuneta la hacen para recoger los lodos que se extraen en el momento de la perforación. Y también es una manera de precaución para contener los líquidos en caso de que llegue a haber un derramamiento de los líquidos inyectados o el petróleo en sí. Podemos observar, acerquémonos para observar la lápida. Otro de los efectos muy importantes de la extracción de petróleo es todo el terreno que ocupan para hacer una locación. Pues es un terreno considerablemente grande que se podría utilizar para otras tareas tales como agricultura, ganadería o otras tareas en beneficio de la comunidad. También es cierto que la extracción de petróleo económicamente es un beneficio para el pueblo, ya que es una oportunidad de trabajo y todo eso, pero no podemos negar que tiene impactos ambientales muy graves. Entonces vamos a dirigirnos a otro pozo. Bueno, ahora como podemos observar nos encontramos en un pozo con bomba de machín. ¿Cómo funciona el machín? El machín es prácticamente lo mismo que una bomba, pero digamos que es de avanzada, ocupa más espacio como podemos observar. Pero su funcionamiento es básicamente el mismo. La perforación está a unos 3 o 10 kilómetros bajo el suelo y está extrayendo el crudo que la pasa por los mismos tubos que tiene la bomba. Estos tubos pues ya los envía a aquella base de recubrimiento. Como pueden notar, la locación es... Papi, se está grabando. Bueno, ya estamos aquí en el pozo inyector. Como pueden observar, la locación también es considerablemente grande. Vuelvo a hacer énfasis en que podría ser un espacio que se ocupa en otras actividades. Por ejemplo, aquí podemos ver que el ganado ha invadido el terreno y pues podemos observar desechos de vaca en el lugar, entonces digamos que es una zona invadida. ¿Cómo funcionan los pozos inyectores? El agua es bombeada desde las plantas hacia las bombas por el tubo verde que observamos alrededor de la locación, y esa agua la bomba la envía por debajo de la tierra hacia el pozo, digamos hacia el machín, para que el crudo corra y salga a la superficie para que sea más fácil su extracción.
Este método es un poco parecido al método del fracking, que es poco conocido, pero sus impactos ambientales son mayores que la perforación común que conocemos. ¿Por qué es tan grave el fracking y por qué está prohibido en Colombia, aunque sabemos que se hace por debajo del acuerdo, digámoslo así? Este método es muy contaminante para las fuentes hídricas de la tierra. ¿Por qué? Porque al momento de ellos hacer la extracción del crudo, ellos inyectan un agua que contiene, además de tener agua, contiene otras sustancias químicas y tóxicas, además de metales pesados y toxinas que, si por llegado caso llegaran a encontrarse con una fuente de agua potable, la pueden contaminar y esto puede ser mortal para cualquier población. Cabe resaltar que el agua que ellos ocupan para inyectarle a la tierra, en su mayoría la obtienen de fuentes hídricas de la región. Entonces esto perjudica en parte a la población de la región, pues ya que se están beneficiando de sus fuentes hídricas y de paso corriendo el riesgo de contaminar el agua dulce que se encuentra bajo el suelo. ¿Qué es el fracking y por qué es tan contaminante? El fracking es una técnica que permite extraer el petróleo que se encuentra comprimido en la roca madre bajo el suelo. Consiste en perforar con un tubo a más de 300 metros de profundidad. Luego, este tubo se gira 90 grados horizontalmente hasta la roca donde se encuentra comprimido el petróleo. Luego, por este tubo, se bombea una mezcla de agua, arena y unos 750 productos químicos. El agua se encarga de fracturar la roca. La arena se encarga de separar los orificios para que el gas sea liberado y los productos químicos se disuelven. La mezcla se extrae junto con el gas. Luego es llevada a la superficie hacia la base de refinamiento. La mezcla, ¿por qué este procedimiento es tan contaminante? Porque la mezcla que ellos usan para romper la roca es altamente tóxica. Y si en dado caso llegara a encontrarse con una fuente hídrica, la contamina inmediatamente y podría acabar con toda una población. Otra gran contaminación que produce este método es la liberación de gases invernaderos tales como el metano. El problema con el fracking es que los pozos son poco energéticamente eficientes y hay que seguir perforando más y más. El fracking podría estar detrás de posibles terremotos registrados en una magnitud de 4 en la escala de Richter. ¿Por qué se sigue practicando el fracking si es una actividad tan contaminante? Pues porque para los países que no tienen petróleo o no tienen tanto como otros, es una fuente más barata para obtenerlos y no depender de otros países para los cuales es más fácil la extracción del petróleo. Podríamos decir que las refinerías son las industrias más contaminantes del país. En una refinería se consumen grandes cantidades de agua, ya sea con fines de proceso o refrigeración. Esta agua se contamina con productos derivados del petróleo. Los principales contaminantes del agua son los hidrocarburos, sulfuros, amoníaco y algunos metales. Las toneladas de contaminación que emiten las refinerías oscilan entre 0,5 y más de 20 millones de toneladas por cada tonelada de crudo. O sea que podríamos decir que por cada millón de toneladas de crudo se generan 0,1 a 5 millones de toneladas de agua residual y de 10 a 2.000 toneladas de... Circulan los buques petroleros que transportan toneladas de este material hasta las refinerías. Cuando ocurre un derrame de petróleo en las aguas del mar, la masa aceitosa que deja se dispersa en una superficie muy extensa que forma una capa delgada sobre el agua. De acuerdo a reportes de derrame de petróleo, se estima que en promedio la mancha de petróleo puede llegar a extenderse 100 metros de diámetro en tan solo una hora y media. Por otra parte, gran cantidad de petróleo derramado se evapora y se descompone en la atmósfera. Como con cualquier tipo de contaminación, en el caso de los derrames de petróleo, es fundamental la toma de conciencia para entender que el mar y demás ecosistemas son muy importantes, pues al afectarlos también se daña a todos los seres vivos que lo componen. Impacto de los derrames de petróleo en la salud humana.
El petróleo puede entrar al organismo a través de la absorción por la piel, la ingestión por medio de la comida y bebida y por la inhalación de los gases que produce, lo cual provoca graves problemas de salud. En la fauna, muerte por asfixia, envenenamiento o exposición a contaminantes tóxicos del petróleo. También se puede presentar alteraciones de comportamiento, pérdida de la fertilidad y deformaciones. La mancha de petróleo en la superficie marina impide que se lleve a cabo la fotosíntesis de la vegetación al no permitir la entrada de la luz solar al fondo del mar. Medidas de acción ante un derrame de petróleo. Contención y recogida del petróleo en el agua. Esto es rodear al petróleo regado en las aguas con barreras para recuperarlo después. Dispersantes. Son sustancias que lavan el agua al descomponer el petróleo en pequeñas gotas, diluyendo sus efectos dañinos, con lo que ayuda a las bacterias a digerir los hidrocarburos. Incineración. En muchas ocasiones se ha buscado la solución a los derrames de petróleo mediante su quema para desaparecerlo, y ha funcionado en casi el 95% de los casos. Sin embargo, tiene el inconveniente de producir una gran cantidad de humo y gases de efecto invernadero. Biodegradación. Esta es una medida de limpieza natural, pues existen microorganismos que se alimentan de hidrocarburos y los transforman en sustancias químicas no contaminantes. Este proceso lleva su tiempo, pero es la forma en la que se deja a la naturaleza arreglar el problema. Los 10 mayores derrames de petróleo en la historia. Número 10. Derrames en el mar Mediterráneo. Se dio cerca de Génova, Italia, el 11 de abril de 1991. Durante esas fechas, el petrolero Haven, que transportaba combustible de Diran, se hundió debido a una explosión en una de sus cámaras, derramando la cantidad de 144.000 toneladas de petróleo. Representa una de las mayores tragedias ecológicas del mar Mediterráneo. Número 9. Derrame en las costas de Bretaña. El Amoco Cádiz era un petrolero construido en 1974 en los antilleros del puerto del Real en Cádiz. Un temporal de la época causó daños considerables en el buque, el cual, el 16 de marzo de 1978, terminó por partirse en dos mitades cerca de las costas de Bretaña. En Francia, derramó la cantidad de 223.000 toneladas de petróleo. La empresa responsable de este carguero era Amoco Transport. Se estima que por el accidente murieron el 95% de los berberechos en la zona, el 90% de las navajas y el 55% de los bueyes del mar, y el 50% de los cangrejos y el 30% de lapas. Con respecto a las cifras de peces, aves y algas afectadas, no se registran datos, pero también se puede deducir que su daño fue considerable. Número 8. Derrame en la bahía de Saldanha, Sudáfrica. El castillo de Belver era un superpetrolero de propiedad de la empresa estatal española Escal. El 6 de agosto de 1983 sufrió un incidente en la bahía de Saldanha cuando transportaba 252.000 toneladas de petróleo. Se partió en dos y provocó uno de los mayores derrames de petróleo de la historia. Número 7. Derrame en el Océano Atlántico, Angola. El ABT Summer fue un buque de carga de hidrocarburos que empezó a funcionar en el año 1974. El buque petrolero ABT y su derrame de petróleo ocurrió en el más inusual de los modos posibles. Una detonación sacudió el barco sin explicación, haciéndolo empezar a arder en llamas durante la mañana del 28 de mayo de 1991. Esto a una distancia de 1.300 kilómetros de las costas de Angola. Las llamas envolvieron a la nave sin control durante unos 3 días antes de hundirse en las profundidades del agua. La cantidad de hidrocarburos derramadas por este siniestro fue alrededor de 260.000 toneladas de petróleo. Número 6. Nocruz, Golfo Persio, en Irán. Este derrame se dio como resultado del choque en febrero de 1983 de un buque en contra de la plataforma petrolera de Nocruz, la cual, con el golpe, se llegó a inclinar hasta 45 grados. Se virtieron al mar el equivalente. Catástrofe ecológica es una polución química tóxica, inflamable y carcinógena. Produce la muerte de muchas especies, las aves las más afectadas. No es biodegradable. Sus efectos dependen del lugar, el momento, tipo de hidrocarburo, viento, corrientes oceánicas, temperatura del agua, cantidad y exposición.
¿Qué causa esto? Más que todo son los vertimientos por la población humana en las ciudades, zonas industriales, perforación de pozos de gas, fugas en buques, rompimientos de tubería que transportan el crudo, errores, equipos descompuestos o falta de mantenimientos, guerras, desastres naturales, actos deliberados y entre otras cosas. Las consecuencias de esta contaminación son más que todo la destrucción de los ecosistemas marinos, muertes de especies por asfixia y envenenamiento, hipotermia, efectos subletales, ceguera y dificultad para volar en las aves, destrucción de la fuente de alimentos en la especie, efectos en la reproducción de organismos, efectos de fitoplancton en la fotosíntesis, impactos sobre la actividad pesquera y turista, desequilibrios en los procesos biológicos, carcinógenos en la cadena alimentaria y posteriormente en la salud humana. She got me going psycho. She got me going down, down, down. Got me living on a tightrope. She got me going down.